Muy buenos días, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a dar comienzo con la segunda actividad del área de física. Esta segunda actividad está comprendida por el tema de capacidad eléctrica. Vamos a ver qué es la planificación del tercer momento, actividad número 2. La fecha de entrega es el 14 de mayo del 2021. Las instrucciones que tenemos para esta actividad es ver la explicación por parte de la docente a través de una clase virtual que se enviará el día 20 de abril. En cuanto a la evaluación, vamos a realizar un mapa conceptual, vamos a resolver los ejercicios propuestos al final del video. Los mismos deben ser enviados por foto al aula virtual. ¿Qué estudiaremos hoy? El contenido es capacidad eléctrica. Vamos a ver lo que es la definición, unidades, equivalencias, fórmulas, solución de ejercicios y por último la evaluación. Vamos a comenzar con la capacidad eléctrica, que también es conocido como condensadores. Tenemos que un capacitador o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía y liberarla rápidamente, en el cual funciona un campo eléctrico que almacena energía lentamente entre sus placas, alimentando su batería durante algunos segundos, para descargarlo rápidamente en solo algunos milisegundos como un golpe o impulso eléctrico. Acá en esta diapositiva podemos observar cómo está conformado un condensador. Se compone por dos placas y el material dieléctrico. Vemos la orilla de la placa verde y la otra placa que es de color amarillo y ambos conductores de ambos lados. Luego observamos en el centro de color naranja el material dieléctrico. Tenemos entonces que un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas, como lo observamos en el dibujo, que generalmente son de aluminio, separados por un material dieléctrico. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un material dieléctrico? Es un material de baja conductividad, es decir, un aislante. Vamos a ver cuáles son esas aplicaciones en donde podemos conseguir estos condensadores o capacitores. Es en los sistemas de encendido de los motores, en circuitos eléctricos, de radio, televisión y en las computadoras. También en los aires acondicionados también podemos conseguir los capacitores. Acá en el dibujo podemos ver varios tipos de los capacitores, va a depender de la capacidad que amerite el electrodoméstico o el equipo eléctrico que necesite en ese caso un capacitor. Ahora tenemos la fórmula, vemos que es una expresión matemática que permite el cálculo de la capacitancia y viene dado por la siguiente fórmula. C es igual a Q sobre V. Vamos a recordar un poco qué significa cada una de estas variables. La C significa la capacidad del condensador. Q, la carga de cada una de las placas que vimos anteriormente. La V, la diferencia de potencial entre las placas. E es el campo eléctrico. K, la constante dieléctrica del medio que separa las láminas. S es la superficie común de las láminas. D, la distancia entre las láminas. Y una constante de permitividad que es igual a 8,9 por 10 a la menos 12 Cool sobre Newton por metros cuadrados. Vamos a ver entonces las otras fórmulas para la capacidad eléctrica. Acá podemos ver la fórmula que C es igual a Q dividido entre la diferencia de potencial de A y B. Luego tenemos otra fórmula que nos permite calcular también la capacidad, que es utilizando el coeficiente de permitividad, S que es la superficie de las láminas y de la distancia que separa ambas láminas.
Luego tenemos otra fórmula que es igual a C es igual a la constante por E sub 0, que es la constante de permitividad, S, que es la superficie, y D, la distancia que separa ambas láminas. Finalmente tenemos que la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. Si en dado caso que los ejercicios nos den diferencia de potencial y nos manden a calcular la distancia que separa ambas placas o bien el campo eléctrico entre ellas. Luego tenemos el campo eléctrico es igual a la carga dividido entre la constante o el coeficiente de permitividad multiplicado por la superficie de cómo es un condensador esférico. Vamos a ver ahora qué es un faradio. Un faradio, como lo decíamos anteriormente, se representa por la letra F, denominado así en honor a Michael Faraday, que fue un físico que estudió lo que es la capacidad eléctrica. Acá tenemos lo que es un condensador esférico, que está representado por dos esferas concéntricas conductoras de cargas opuestas. Vamos a ver ahora lo que es un condensador plano. Está formado por dos láminas paralelas con cargas iguales pero de signo contrario, algo parecido al esférico, separadas por una distancia muy pequeña, y las láminas se llaman armaduras. Acá tenemos un ejemplo, podemos observar las dos láminas con cargas, una positiva y otra negativa. Luego tenemos la combinación o asociación de los capacitores. Dos o más condensadores pueden ser asociados para formar uno de capacidad equivalente. Según la forma que se dispongan las conexiones entre las diferentes armaduras, se obtienen tres tipos de asociaciones. La primera es la asociación en paralelo. Luego tenemos una asociación en serie y una asociación mixta. Vamos a ver ahora lo que es la asociación en paralelo. La combinación en paralelo de varios condensadores se lleva a cabo conectando entre sí todas las armaduras de un lado al positivo de la batería y todas las armaduras del otro lado al polo negativo de la batería. Este tipo de asociaciones en paralelo son los que encontramos por lo regular en nuestras casas, ¿sí? En paralelo, es decir, podemos prender, están conectados todos los conductores, podemos encender una de las lámparas o uno de los bombillos y el otro en consecuencia no va a prender. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Acá tenemos un ejemplo de una asociación en paralelo. ¿Y cómo podemos calcular esa diferencia de potencial de una asociación en paralelo? A través de la siguiente fórmula. Lo que hacemos es sumar el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Cada uno de C1, C2 y C3 son las capacidades en cada uno de ellos. Si vamos a calcular la carga, la hacemos de igual manera. Sumamos carga 1, carga 2 y carga 3. Y si vamos a calcular la capacidad total, sumamos las tres capacidades C1, C2 y C3. En paralelo es más sencillo que en serie. En cuanto a la capacidad eléctrica, lo vamos a calcular de manera inversa. 1 sobre la carga total es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad de 3. Aquí se utiliza de manera diferente como lo hacíamos en paralelo. En serie y en paralelo, las fórmulas para calcular tanto el voltaje, la carga y la capacidad son diferentes y lo vamos a ver en los ejercicios. Luego tenemos la asociación mixta. Dice que una asociación mixta de condensadores es aquella donde aparecen condensadores asociados en serie unidos a condensadores asociados en paralelo. Decimos que es mixta porque vamos a conseguir no solamente en serie o en paralelo, sino la combinación de ambos, tanto en serie como en paralelo. Vamos a ver ahora un ejemplo.
Fíjense que acá podemos observar en el segundo cuadro 3 condensadores de manera en serie y luego también tenemos 2 condensadores, el que está en la parte superior y en la parte inferior, en paralelo. Si nos vamos por toda la línea, vamos consiguiendo que es 2 microfaradios, 2 microfaradios, 2 microfaradios, están en serie. Esos 3 están en serie porque están seguidos uno al lado del otro. Pero si vemos el 1 microfaradio en el cuadro del lado izquierdo con el otro microfaradio que está en la parte inferior, vemos que son paralelos. Paralelo es cuando está uno al frente del otro y en serie es cuando está uno al lado del otro. Vamos a ver ahora los ejercicios resueltos. Tenemos que para calcular la capacidad de un condensador que tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6 cool, sabiendo que entre sus armaduras hay una diferencia de potencial de 400 voltios. Datos. Tenemos que los datos nos dicen que calculemos la capacidad del condensador. Nos dan la carga que es 5 por 10 a la menos 6 cool y la diferencia de potencial que son 400 voltios. Tenemos la fórmula que C es igual a Q dividido entre la diferencia de potencial. Sustituye los datos. Tenemos que C es igual el valor de la carga, que es 5 por 10 a la menos 6, y la diferencia de potencial, que es 400 voltios. Si hacemos la operación matemática de dividir, recordemos siempre que cuando vamos a colocar en la calculadora debemos escribir 5exp para colocarle el exponencial. Luego nos vamos a la tecla que tiene el menos entre paréntesis, menos 6, y dividimos entre 400. Eso nos va a dar igual a 1,25 faradios. Vamos a ver otro ejercicio resuelto. Dice, calcular la capacidad de un condensador plano sabiendo que el área común de las armaduras es de 1,8 metros cuadrados y la distancia entre ellas es de 2 milímetros. Solución. Vamos a ver. Vamos a identificar los datos. Tenemos que nos mandan a calcular la capacidad de un condensador plano. Recordemos que un condensador plano son 2 láminas, como los ejemplos que veíamos anteriormente. Tenemos la superficie de cada lámina es 1,8 metros cuadrados. La distancia que separa ambas láminas es de 2 milímetros. Pero como está expresado en milímetros, recordemos que lo debemos de llevar a metros. Dividimos entonces 2 milímetros entre 1000 y eso nos va a dar un valor de 2 por 10 a la menos 3 metros. Tenemos la constante de permitividad que es 8,9 por 10 a la menos 12 cool al cuadrado sobre newton por metros cuadrados. Aplicamos la fórmula de acuerdo a los datos. Tenemos la fórmula que C es igual a la constante de permitividad por S, que es la superficie de las placas, y D, que es la distancia que separa las placas. Sustituimos los datos y nos queda de la siguiente manera. Que C es igual a 8,9 por 10 a la menos 12 cool al cuadrado por newton cuadrado por metro cuadrado por 1,8 metros cuadrados dividido entre 2 por 10 a la menos 3 metros. Simplificamos la fórmula. Metros cuadrados con metros cuadrados, uno que multiplica y uno que divide, nos queda cool al cuadrado entre newton por metro, y eso es expresado, es las equivalencias a faradio. Cuando dividimos entonces 1,8 entre 2 por 10 a la menos 3 y lo multiplicamos por 8,9 por 10 a la menos 12, eso nos va a dar un resultado de 8,01 por 10 a la 9 faradios, que es la capacidad de un condensador plano. Acá tenemos entonces que la capacidad del condensador plano es igual a C, es igual a 8 por 10 a la menos 9 faradios. Vamos a ver otro ejercicio que nos dicen que se disponen de 3 condensadores, C1 es igual a 2 microfaradios. Estas unidades de microfaradios se las mencioné en una de las láminas anteriores, que es igual a 10 a la menos 6 faradios. C2 es igual
a 3 microfaradios y C es igual a 6 microfaradios. Nos dicen calcular A, su capacidad conectada en serie, B, su capacidad conectado en paralelo. Tenemos entonces solución. Vamos a ver los datos. Sacamos los datos en el mismo orden que nos aparece el enunciado. Nos dice que C1 es igual a 2 microfaradios, C2 es igual a 3 microfaradios y C3 es igual a 6 microfaradios. A. ¿Qué es lo que nos mandan a calcular primero? Que calculemos la capacidad eléctrica conectada en serie. Fíjense que acá yo les coloco un ejemplo o el dibujo de una asociación en serie. C1, C2 y C3. Recordemos que la capacidad eléctrica son los condensadores conectados en serie, uno al lado del otro. Primero hacemos el ejemplo, como está acá lo podemos observar. Luego aplicamos la fórmula de la asociación en serie. Fíjense que la fórmula de la asociación en serie es el inverso 1 entre la capacidad total. Y eso es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Es decir, vamos a dividir cada uno de las capacidades que nos dan entre 1 dividido entre las capacidades. Por ejemplo, acá tenemos 1 dividido entre C1 que tiene un valor de 2 microfaradios más 1 entre C2 que tiene un valor de 3 microfaradios más 1 entre 6 entre C3 que tiene un valor de 6 microfaradios. Fíjense que para resolver este ejercicio nos queda resolver una fracción de suma con 3 fracciones. Recordemos entonces que para resolver este tipo de fracción debemos hallar el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6. Hay diferentes maneras, recordando en la parte matemática, de cómo hallar el mínimo común múltiplo. Lo podemos hacer por descomposición de factores primos y hallamos el mínimo común múltiplo. Descomposición, podemos colocar 2, una rayita, 3, una rayita, 6, una rayita, 2, dividido entre 2 es igual a 1, 3 dividido entre 3 es igual a 1, 6, mitad de 6 es igual a 3, 3 entre 3 es igual a 1. Recordando un poco lo que es. Luego buscamos las bases comunes y no comunes con su mayor exponente y finalmente conseguimos el mínimo común múltiplo que es igual a 6. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya hemos encontrado el mínimo común múltiplo de las 3 fracciones, escribimos el número 6 y ese 6 lo vamos a dividir entre el denominador y lo multiplicamos por el numerador de la siguiente manera. 6 dividido entre 2 es igual a 3, multiplicado por 1 es igual a 3. Luego 6 dividido entre 3 es igual a 2, multiplicado por 1 es igual a 2. 6 dividido entre 6 es igual a 1, multiplicado por 1 es igual a 1. Finalmente escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores. En ese caso nos queda 3 más 2 más 1 es igual a 6. Dividimos 6 entre 6 es igual a 1 microfaradio. Quiere decir que la capacidad de estos 3 condensadores en serie es igual a 1 microfaradio. Vamos a ver el literal B que nos piden, o el inciso B, que nos piden que calculemos la capacidad conectado en paralelo. Cada uno de ellos tiene una manera diferente de resolver. Vamos a ver cómo se resuelve cuando están conectados en paralelo. Fíjense que cuando está conectado en paralelo, la capacidad total es igual a la suma de cada una de las capacidades que presenta el condensador. Entonces tenemos que C1 es igual a 2, C2 es igual a 3 y C3 es igual a 6. Si hacemos la suma, esto nos da igual a 11 microfaradios, que es la capacidad de los conectores en paralelos. Acá tenemos el dibujo que lo deben realizar en el momento de hacer los ejercicios. Si es en paralelo, como les decía anteriormente, están uno al frente del otro. Luego finalmente tenemos la evaluación
para la actividad número 2. Dice, instrucciones. Luego de ver el video explicativo, realiza las actividades propuestas a continuación. Realizar un mapa conceptual sobre la capacidad eléctrica que tiene un valor de 6 puntos. Luego resuelve los ejercicios, valor 14 puntos. Acá tenemos los ejercicios, el ejercicio A y el ejercicio B, cada uno tiene un valor de 7 puntos. Dice, el A dice, un condensador de 8 por 10 a la menos 4 faradios tiene una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulomb. Calcular la diferencia de potencial entre sus armaduras y la intensidad del campo eléctrico, si entre sus armaduras hay una distancia de 2 milímetros. Recordemos que debemos llevar esos 2 milímetros a metro, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Luego tenemos el ejercicio B, que dice que se dispone de 3 condensadores, C1 es igual a 2 microfaradios, C2 es igual a 4 microfaradios y C3 es igual a 6 microfaradios. Calcular A, su capacidad conectados en serie, B, su capacidad conectados en paralelo. Este ejercicio es parecido al que acabamos de resolver. Deben realizar su dibujo, deben identificar sus datos y luego proceder a aplicar la fórmula según la capacidad que le estén solicitando en cada uno en este caso del ejercicio. Si en A si es conectado en serie o si en B conectado en paralelo. Bueno chicos, espero todos los éxitos para ustedes, que Dios los cuide, Dios los bendiga. Nos vemos pronto.